Ante todo, muy buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy, 12 de julio. Tenemos como invitado al doctor Marcos Aburto, quien es abogado de profesión, tiene una maestría en Derecho Administrativo, es especialista en fiscalización y control del tránsito y el transporte, en perito en investigación y prevención de accidentes de tránsito y accidentología vial, docente universitario, docente policial, expositor de diplomados de derechos administrativos organizados por el Colegio Ilustre de Abogados de Lima y cursos de capacitación de conductores. Fue subgerente de fiscalización de transporte de la Municipalidad de Lima Metropolitana, director del estudio jurídico vía Lex Especialistas en Tránsito y Seguridad Vial y gerente general de Asesor 10 SAC Asesores en Siniestros y Vehículos. Doctor Marcos, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, André, y un gusto y gracias por la invitación. Saludar también a toda tu audiencia, a los seguidores de tu página. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Como habíamos anunciado en transcurso de la semana, eh, tenemos el honor de tener su presencia, lo conocemos mucho, en la materia de lo que son accidentes de tránsito y todo lo relacionado a este tipo de complejidad que nos acompaña, y justo dimos la comunicación para poder hablar sobre lo que son los accidentes de tránsito y los atestados policiales. Actualmente, doctor, tenemos aproximadamente, antes de la pandemia, un aproximado de 90.000 accidentes al año y 3.000 muertes. Es un aproximado hasta el año 2016-2017 que mandó el Ministerio de Transporte en unos indicadores. Diariamente pasan accidentes. Justo también le conversaba sobre los accidentes, un accidente que pasó hace unos días sobre esta empresa del chino, y sobre las necesidades, sobre las responsabilidades que llevamos, tanto el peatón, tanto el conductor, y sobre la posición que tenemos, porque una cosa es muy distinta verlo como peatón y verlo como conductor, ¿no? Como conductor nosotros observamos también digamos, los errores, las equivocaciones que el usuario usualmente incumple, no solamente el conductor, porque lamentablemente es el más responsable porque lleva un vehículo y una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero también se da de una manera invertida, ¿no? Y estas cosas nosotros queremos que nos despeje todo este proceso que como personas naturales desconocemos y queremos en ningún momento pasar por esto, y ojalá no pase, pero que en algún momento que a quien le toca, pues sepa cómo actuar y cómo responder, doctor. Entonces, para iniciar esta pequeña entrevista, quería que nos diga algo básico, ¿no? ¿Qué son los accidentes de tránsito? Bueno, hoy en día tenemos el hecho de accidente de tránsito, así contextualmente accidente de tránsito, lo vamos a encontrar en una norma que es el Reglamento Nacional de Tránsito. El Código Penal también es una referencia, pero hace referencia con respecto al hecho de abandonar el lugar luego de un accidente de tránsito. Entonces ahí tenemos el término, ¿no? Ahora, pero para saber efectivamente qué es un accidente de tránsito tenemos que remitirnos al reglamento de tránsito. Y en la definición de términos tenemos que el accidente de tránsito es un evento que ocasiona daños en personas o cosas como consecuencia directa de la circulación de vehículos. He hecho vamos a decir, una acotación de que el reglamento dice en forma directa. Es decir, siempre y cuando el daño que se produce como consecuencia de la circulación. Es decir, que hay una relación entre el daño causado y la circulación del vehículo. Por lo tanto, un daño causado que no guarda relación con la circulación del vehículo no se puede considerar accidente de tránsito. Entonces, vamos ahí. Ahora, la semana pasada se ha publicado las normas con respecto a los vehículos de movilidad personal. O sea, se ha modificado el reglamento de tránsito. Y se ha aprovechado también para incluir un término de siniestro de tránsito. Entonces, en el reglamento de tránsito hoy ya tenemos dos términos.
Tenemos el término accidente de tránsito y el término siniestro de tránsito. Tenemos los dos, ¿no? Ahora, hay una corriente en varios países de ya no llamarlo accidente, ¿no? Porque dicen que no tiene nada accidental, es decir, que si está regulado por normas, no podríamos decir que la consecuencia es accidental. Pero más que darle un término, ponerle un nombre, creo que lo que nos interesa más es tratar de evitarlo, ¿no? Ahora, la acepción de accidente de tránsito como evento que causa daño como consecuencia directa de la circulación de vehículos, por ejemplo, nos estaría alejando un poco de los atrapamientos de puerta, por ejemplo, ¿no? Que ocurre mucho en los buses. El atrapamiento de puerta, dentro de esta definición que da el reglamento, no puede ser considerado un accidente de tránsito. Disculpe. Pero doctor, no forma parte de un accidente de tránsito y no, lo vamos a tocar más adelante, pero sí viene una intervención de una activación de seguro. ¿Perdón? O sea, no viene de un accidente de tránsito como término, pero sí de una intervención, de una activación de un seguro en el caso sea necesario. Aquí tenemos un problema porque el reglamento del seguro obligatorio por accidentes de tránsito sí considera de que cualquier daño que se produzca en las personas es considerado accidente de tránsito, guarde o no relación. Entonces, hay un divorcio entre las normas, pero esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque en el caso de la atención médica, ¿no? En el caso de atención médica, no necesitamos nosotros tener un accidente de tránsito, sino cualquier daño o lesión que sufre una persona, por ejemplo, una pedrada que cae y que rompe un vidrio y le cae en la cabeza al pasajero, es obviamente una lesión que tiene que ser eh, atendida. Entonces, es por eso que el SOAT hace esa extensión. Pero estamos hablando para fines de la cobertura del seguro. No estamos hablando para fines de la investigación del hecho. Voy a explicar por qué. Por ejemplo, un atrapamiento de puertas. Tenemos de que el daño causado, que puede ser una lesión, se produce por una causa que no es directa o no hay una relación directa con la circulación del vehículo. No la hay. Pero el seguro, el SOAT, sí, la atención sí se debe dar porque el SOAT, el reglamento del SOAT considera de que cualquier lesión, sea del origen que sea, puede ser hasta inclusive de un golpe que le den, puede ser un acto vandálico, ¿sí? Puede ser cualquier otra causa, por ejemplo, un vehículo inmovilizado en la vía, en el cual un pasajero baja, se resbala y cae, no es considerado accidente de tránsito para efectos de la investigación en los procedimientos, pero sí para la cobertura del SOAT. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago un atrapamiento de puerta con el vehículo? Hay una lesión, tiene que ser atendida, tiene que activarse el SOAT, pero tendríamos que llevar al conductor al dosaje típico, teníamos que retener el vehículo en la comisaría, tendríamos que pedir peritaje de daños, tendríamos que retenerle la licencia al conductor por estos hechos. Entonces, aquí es donde viene el divorcio, porque mientras el reglamento de tránsito lo define de una manera, el reglamento del SOA lo define de otra. Y es por eso que tenemos en estos momentos problemas. Necesitamos tener una guía, es cierto. Es necesaria la atención, es necesario priorizar la atención a las personas, pero deberíamos tener un procedimiento que sea paralelo al procedimiento por accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque la compañía de seguro le va a pedir el parte policial. Y para efecto del parte, la policía va a actuar o va a entrar en frecuencia de accidente de tránsito y va a querer desplegar todo el procedimiento, retención de vehículos, retención de la licencia, usaje etílico, peritaje de daños y otros más, cuando se trata simplemente de un atrapamiento de puerta. Entonces, no siempre que tenemos una lesión, vamos a ver el daño como lesión, estamos hablando del hecho accidente de tránsito. Eso es para, bueno, no confundirnos en algún momento y no tener que pasar por esto de que si tengo un atrapamiento de puertas, van a querer desplegar todo este procedimiento. Bueno, sí le comentaba, bueno, yo particularmente le comento como una experiencia personal. Yo veo mucho el tema de lo que es el metropolitano y suscitan mucho estos casos de personas que están en los embarques mirando el celular, inesperadamente caen en el distanciamiento entre el vehículo y, digamos, la berma, el ingreso.
genera el accidente, solicitan la activación y Genera la lesión. así es, se genera la lesión y bueno, pues el conductor se queda ahí, ¿no? A disposición, ¿no? Y lo llevan a la a la comisaría, hacen una denuncia, le retienen el documento, muy aparte que la empresa privada ya perdió, porque el Metropolitano, los costos de las empresas concesionarias generan por kilometraje, no por usuarios. Entonces ya el vehículo no circula, ahí hay una pérdida, ya es un tema particular, privado de la empresa, pero ya perjudica a todos, ¿no? Y perjudica al conductor como persona, porque si este accidente pasa a las 7 de la noche, ese conductor no sale hasta las 3 4 de la mañana o 2 de la mañana, de acuerdo a cómo se va estableciendo el caso. Entonces, mi pregunta es, de todas maneras, el conductor tiene que ponerse a disposición y seguir todo digamos, protocolo que no debería ser como usted dice, pero que al final se tiene que cumplir. Tenemos que partir de la diferencia, porque la pregunta es un accidente de tránsito. Entonces la policía tiene un procedimiento para los casos de accidente de tránsito, pero lo aplica para hechos que no son accidentes de tránsito. Entonces por eso es que hay que tener clara la diferencia. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de los embarques metropolitanos, que tenemos una separación entre el embarque, la plataforma de embarque y el bus. Entonces hay gente que a veces mete el pie ahí, ¿no? Y se lesiona, a veces se lesiona, se rasguña o a veces tiene alguna contusión o puede llegar a tener inclusive una fractura. Pero aquí tenemos un daño que no se ha generado por consecuencia directa de la circulación o del movimiento. Si vamos a la sección de accidente de tránsito, que está en el mismo reglamento de tránsito, este hecho no debería abrir y desplegar todo ese procedimiento. El problema, como lo dije anteriormente, es que cuando vamos a activar el SOAT, el SOAT no dice accidente de tránsito es este hecho, este evento, lo describe, inclusive acto vandálico, acto terrorista, ¿no? Y otros más, y dice que pueda ser demostrado de manera cierta. Ahora, ¿este término qué significa? Que pueda conocerse o saberse de manera cierta. Quiere decir que haya un funcionario público que emite un documento, se llama documento de fecha cierta, que es el parte, donde se asienta la denuncia. Pero cuando vamos, como usted bien dice, vamos a la comisaría y queremos asentar esta denuncia, ¿para qué? Para que se active el SOA de inmediato, la policía es la que despliega todo ese procedimiento. Ellos son los que despliegan todo ese procedimiento cuando se trata de un hecho que no es accidente de tránsito propiamente dicho. Entonces, eso es algo que deberíamos conversar con las autoridades para decir que cuando se traten de estos casos, que si bien es cierto se va a activar el SOA, pero no se debe desplegar este procedimiento. ¿Por qué? Porque, como bien dice, ¿no? Perjudica, me imagino, la frecuencia, perjudica el sistema, el funcionamiento del sistema y también perjudica también al conductor, ¿no? Claro, doctor. Ahora, doctor, hablando de los accidentes ya en el transporte público que se ven diariamente, este, los factores, ¿cuáles son los factores, los motivos de estos accidentes? ¿A qué se deben? Escuché de parte de un especialista en alguna oportunidad, decía de que el Perú no tiene un observatorio vial. Existen, sí he visto en diferentes, digamos, empresas privadas, pero no manejamos un observatorio vial como lo tiene Estados Unidos, otros países donde el accidente que ocurre inmediatamente lo registran, lo suben al sistema y sirve para también tener indicadores y resultados en tiempo real. Yo pienso que también me serviría para buscar si tengo un familiar que no llega a un destino y me preocupa también, me puede servir mucho. Pero ¿a qué se deben? O sea, sé que mucho influye la ingeniería de tránsito, influye mucho también la pavimentación. Justo hablamos con el ingeniero Pablo Félix sobre el tema de los pavimentos rígidos, flexibles, que hoy en día se viven y estos baches que generan los accidentes, las intersecciones, la geometría vial, ¿no? Entonces, bajo su experiencia, los casos que usted ha visto muy, muy de cerca, y también si podemos agregar un poco este tema también de lo que ha pasado con la empresa de los chinos, que ha pasado un accidente a la altura de Segunda de Palau, acá en Independencia, con San Martín de Porres, perdón, este, ¿a qué se deben? ¿A qué se deben estos accidentes? ¿Y por qué sabiendo que hay accidentes no hay una mejora, ¿no? Porque solución no vamos a encontrarla, ¿no? El mundo no es perfecto.
pero deberíamos de reducirlo, por lo menos. Es porque todavía no hemos entendido muy bien cuáles son o cómo establecer las causas de los accidentes. Y justamente el ingeniero Luciani estaba hablando de un elemento que es la geometría vial. Entonces, cuando nosotros tenemos un accidente, cuando ocurre en el Perú un accidente, hay una intervención de la policía, recibe información, formula o un atestado o un informe técnico. Pero esto no sirve para alimentar ninguna base de datos. ¿Por qué? Porque estos informes y estos atestados van a concluir en un factor predominante y un factor contributivo. Y es una data que no nos sirve. Y voy a explicar por qué. De acuerdo al modelo de análisis de accidente de Reason, que lo aplicaron en la aeronáutica, tenemos las causas latentes y las causas desencadenantes. Aquí en el Perú solamente nos fijamos en los actos, los conductores, o sea, predominante, el conductor hizo A, el conductor hizo B. Pero no hacemos un análisis del accidente para poder tener una data que nos pueda servir para las acciones de prevención. Y estas son las causas latentes. ¿Qué son las causas latentes? Como dijo el ingeniero, la geometría vial, la falta de señalización, la iluminación. ¿Por qué? Muchos dicen, no, es una falta de educación, hay que echar a los conductores y que el conductor es imprudente y actúa de esta manera. Pero no sé si se han notado de que existen pues la curva de la muerte, la bajada del diablo, la intersección maldita. Me pregunto, ¿es que los conductores se convierten en imprudentes en esos lugares? ¿O es que hay elementos en el entorno, como dice el modelo de Rison, ¿no? El modelo de Rison, que son las capas que se superponen, el queso gruyere, ¿no? Tienen unos huequitos cada capa, y esas capas se mueven permanentemente. Cada una de por sí no va a ocasionar un accidente, pero cuando coinciden todas ellas y viene el acto humano desencadenante, entonces se produce el siniestro. Voy a poner un ejemplo para entender. Tenemos una intersección en forma de T en el Cusco, en la salida de Sacsayhuamán, en la cual vienen vehículos, es una bajada, y se cruza con una intersección que sale de Sacsayhuamán en T. Pero hay unos arbustos tremendos en el lugar que no permiten poder visualizar si están saliendo vehículos o están entrando. En ese lugar ocurren muchos accidentes, hasta inclusive se han reportado ya 5 accidentes fatales en 2 años. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, sí, hay causas latentes, la falta de visibilidad, la falta de señalización, la falta de reductores de velocidad en ese cruce. Ya sabemos que ahí hay accidentes. Entonces, ¿qué vamos a ir? Como usted bien ha dicho, tenemos el hombre, pues errar es humano, dice, ¿no? Y vamos a tener el error humano. Pero esas causas latentes se deben tomar acciones casualmente para volver ese entorno más seguro, de tal forma que cuando se presente el error humano, o evitamos el accidente o disminuimos sus consecuencias. Es decir, vamos a tener a lo mejor la misma frecuencia de accidentes, pero vamos a bajar nosotros las consecuencias del mismo, o la severidad que se le llama dentro del análisis de accidentes. Vamos a tener una cantidad X de accidentes, sí, pero con menor severidad. Entonces, estas causas latentes que están en estos lugares, porque, vamos, hace 50 años la gente dice la curva maldita. Ok, ¿se puede hacer algo en la curva maldita para quitarle la maldición? ¿O es una cuestión del demonio, una cuestión de los apus o de los astros que determina que ahí la gente se transforme, se vuelva inconsciente, imprudente y se produzca el desenlace fatal? Pues no. Lo que tenemos nosotros son causas latentes que pueden ser identificables y que se deben tomar acción. Ahora, el reglamento de tránsito prescribe lo siguiente. Dice que los accidentes de tránsito se deben analizar y le encarga a la Policía Nacional que haga el análisis de los accidentes o el estudio de los accidentes. ¿Para qué? Para poder diseñar programas de prevención o acciones preventivas en esos lugares. Entonces, en este cruce que le estoy comentando, el cruce de Sacsayhuamán, las salidas de Sacsayhuamán, ocurren muchos accidentes. Entonces, ¿qué nos cuesta, por ejemplo, haber determinado que esa vegetación que dificulta la visibilidad de ambos conductores sea retirada del lugar? Es decir, poder darle la posibilidad de visibilidad. Colocar reductores de velocidad, porque sabemos que los conductores, como son carreteras vecinales o caminos vecinales, y están generalmente la fluidez es discontinua, ¿no? Entonces los conductores corren. Poner señalización
para poder marcar el peligro, avisar el peligro con una intersección y poner no solamente una señal no reguladora, sino también algún reductor físico de velocidad para poder llegar a ese cruce con una velocidad reducida y los conductores puedan tener pues, mayor radio de acción o reacción ante un suceso que ocurre en el lugar. Poner, bueno, aparte de la señalización. Con eso nosotros logramos el objeto que perseguimos. Ahora, mientras no hagamos la descripción o el estudio del accidente de tránsito desde el punto de vista preventivo, es decir, establecer las causas latentes. No irnos simplemente a que el conductor tiene que pagar, o el conductor tiene que ir preso, o esta fue la causa, la imprudencia, porque ya lo escucho yo en muchas conferencias, ¿no? Las causas principales, la imprudencia del conductor, la velocidad, ok. ¿Y qué es de estas causas latentes en estos puntos en los cuales se concentran los accidentes de tránsito? Yo creo que por ahí podríamos comenzar. Correcto, doctor. Y tocando esto de los accidentes, quería pedirle que nos explique, usualmente nosotros vemos accidentes en algún momento, algunas oportunidades, y no, bueno, solamente sabemos que pasa el accidente, porque somos, digamos, veedores, pasamos, si podemos auxiliamos. Queríamos que nos explique, digamos, un poco el procedimiento, ¿no? ¿Qué pasa si yo sufro un accidente o atropello a una persona? ¿Cuál es el procedimiento correcto que debería de ser como una persona natural, ¿no? Para poder ponerme en responsabilidad y saber cuáles son estas etapas, ¿no? Porque yo solamente, o nosotros, generalizo, vemos, se accidentó, lo llevaron a la ambulancia. Y bueno, sabemos, después por la noticia tal vez podemos saber si hubo algo más trágico o por lo menos el accidentado pudo reaccionar, ¿no? Entonces, desconocemos, ¿no? Y entiendo que desconocemos porque no queremos pasar por eso, ¿no? Entonces, de todas maneras, quisiéramos saber que nos explique cuál es el procedimiento, qué es lo que pasa en ese momento. Bueno, el accidente de tránsito es un evento que produce daño y el daño podemos dividirlo en categorías, ¿no? Los daños materiales, por ejemplo, y por otro lado los daños personales. Entonces tenemos que en los casos, tenemos un procedimiento de los conductores, que es un procedimiento general que está en el reglamento de tránsito, tanto para daños materiales como daños personales, ¿no? Y que es, lo primero que dice es, bueno, si hay heridos o lesionados, pues vamos a brindarle el auxilio necesario o la ayuda necesaria, eso es lo primordial. Lo siguiente es despejar la vía, es decir, no obstruir el tránsito porque hay situaciones de riesgo en el cual pueden pasar otros vehículos y se puede producir otro accidente más. O colocar señalizaciones, ¿no? Y aquí es donde entra un poquito lo contradictorio, porque entendamos de que cuando tenemos lesiones personales, es decir, cuando tenemos lesiones graves o muerte, entonces esto ya se convierte en una escena de crimen. Y aquí nosotros no podemos estar moviendo los vestigios o los indicios. No me gusta llamarle evidencias, ¿no? Porque uno llama evidencia. Evidencia es cuando ya ha sido valorada. Son indicios, vestigios que van a ayudar para la investigación. Entonces, el reglamento de tránsito es un poco, podemos decir, ha hecho una descripción muy general de los deberes que tiene que seguir un conductor cuando participa en un accidente de tránsito. El Código Penal sí describe de que es un delito que si yo participo en un accidente y en este accidente hay lesionados o muertos, si yo abandono el lugar, entonces yo estoy cometiendo un delito. Pero nosotros tenemos que la gran cantidad de accidentes que suceden son accidentes con daños materiales. Entonces, ahí el reglamento me da una serie de limitaciones. Y una, por ejemplo, dice dar aviso a la policía. Entonces, el reglamento nos pone una serie de prescripciones, pero que son normas abiertas o en blanco, como le dicen. ¿Por qué? Porque no tiene una consecuencia. Una pregunta que me hace mucho me dice, ya doctor, yo tengo un choque. Acá el reglamento dice que yo tengo que quedarme ahí y esperar al policía o avisar a la policía para que tome conocimiento. La pregunta que le hago es, ¿y qué pasa si no hago esto, si no cumplo con ello? ¿Cuál es la consecuencia? La respuesta es ninguna. No hay. Entonces tenemos
Aquí es importante. ¿Por qué? Porque la información que nosotros tenemos de los accidentes, o perdón, los datos que tenemos sobre accidentes para que se transformen posteriormente en información, va a ser fundamental para este observatorio. Entonces nosotros tenemos que alentar que las personas pongan en conocimiento. Pero como usted dijo hace un rato, si tenemos que, me van a pasar los típicos, peritaje de daño, me van a quitar la licencia, voy a perder todo el día. Entonces, como que muchos conductores evalúan la posibilidad de no poner en conocimiento de la autoridad. Entonces, ahí tenemos muchos datos que no van a llegar a este observatorio. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar estos procedimientos. En otros países, por ejemplo, en Brasil es muy sencillo. Los dos conductores chocan sus autos, tienen daños materiales y los dos tienen la obligación de compartir sus seguros. Las compañías de seguros de inmediato envían procuradores al lugar, los que hacen toda la diligencia del caso, es decir, proveen información. Ahora, ¿le tengo que avisar a la policía? Sí, le tengo que avisar, pero inclusive han abierto un correo electrónico para que yo pase toda esa información y la complementan con la de los compañías de seguros. Es decir, ellos sí tienen datos, ¿no? Se puede decir suficientes para tomar acciones preventivas. Aquí en el Perú esos datos no son activos, casualmente porque entre la valoración del conductor de cumplir con el deber de informar o evadirse de ello y evitarse una serie de problemas, prefieren hacerlo segundo. Entonces, esto es muy, muy preocupante porque ¿cómo podríamos nosotros hacer un diagnóstico del problema de los accidentes en determinados puntos de concentración cuando no lo hemos podido establecer porque no tenemos los datos necesarios? Correcto, doctor. Doctor, tocando un poco ya el tema de los atestados policiales, queríamos que nos explique, ¿no? ¿Qué es un atestado policial? Tengo conocimiento un poco también sobre lo que es el fondo de compensación y justo hablamos sobre los vehículos que se van a la fuga, ¿no? Entonces, queríamos primero que nos explique qué es un atestado policial, ¿no? Que es tema principal y cuál es el proceso también de este atestado policial. Sé que hay una parte policial, forma parte de, también sé que la policía hace una inspección técnica policial, creo, después de 3 días, 2 días, para ver la escena de cómo pasó, ver, escenificar lo que pasó, buscar pruebas materiales y biológicas, ¿no? Y todo este proceso. No sé si nos puede explicar, por favor. Bueno, el procedimiento de la investigación del accidente tiene tres etapas. La primera es la recolección, la segunda es la reconstrucción del hecho y la tercera es el análisis. Entonces, en esas tres etapas se fundamenta la investigación. La primera, la recolección, es las acciones de campo. Es decir, una vez conocido el hecho, nos constituimos al lugar y no debe ser después de 2 o 3 días, porque aquí tenemos un problema, ¿no? Lo que encontramos después de 2 o 3 días puede ser de otro accidente o puede ser del paso de los vehículos. Y ya no es un indicio relacionado o no lo podemos relacionar con el hecho. Aquí tiene que ser una actuación de inmediato. Porque de lo contrario, por ejemplo, ¿no? En el accidente, no sé si recuerdo el accidente que ocurrió en Pasamayo, que chocó un camión eh, con un bus de la empresa San Martín y murieron 50 personas, más de 50 personas. Sí, claro, claro. La inspección se hizo de inmediato, pero después participaron peritos, ¿no? Particular o privado, que fueron 2 meses después a recoger evidencia, lo cual es pues, en la criminalística descabellado, ¿no? Es como que usted haga no sé, pues hay un crimen en la sala de su casa, usted hace después del crimen usted hace una fiesta, ¿no? Y entran 50 personas, bailan, toman, y después viene la policía a levantar las evidencias. O sea, ya es una escena contaminada. Entonces, aquí esa recolección tiene que ser inmediata. ¿Para qué? Para que esos indicios, esos restos que vamos a encontrar, podamos relacionarlos y sean útiles para la investigación. La segunda es la reconstrucción del hecho. Es decir, por ejemplo, el caso que usted me dice, cochino, no sé si tengo la opción de compartir pantalla para mostrarle, por ejemplo, algo que guarda relación con lo que estamos conversando. Sí, sí, puede compartir. Bueno, ahí justamente, ahí tienes la imagen del accidente de los chinos, ¿no? La segunda de Pro. Ahí justo lo tenemos, ¿no? Entonces, imagínense algo, ¿no?
A usted le comunican que ocurre ese accidente, usted llega al lugar y encuentra eso. Eso es lo que usted encuentra. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer por medio de la investigación? Tenemos que decir qué pasó y cómo pasó. Entonces, esto debe tener una explicación, pero la explicación no puede ser una narración, no puede ser vamos, algo que a mí, bueno, mire, esto pasó así por mi buen entender. No, cada uno de estos momentos, cada parte de la secuencia tiene que estar corroborado con un resto, un vestigio, ¿no? Para que podamos determinar cómo es que llegamos a ese punto. Ahí podríamos decir que es inexplicable, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, los atestados o los informes que realiza la policía, recordemos que los atestados son documentos en los cuales la policía utiliza la policía para poner en conocimiento al Ministerio Público que ha sucedido un delito, que ha habido un delito. Pero hoy día en el nuevo modelo procesal penal ya no se usan los atestados, sino los informes. O sea, ya en el nuevo modelo procesal penal está en desuso los atestados, se utilizan los informes. Entonces la policía lo que hace ahora en los lugares donde ya se aplica el nuevo Código Procesal Penal, es hacer un informe. El informe va a tener todas las actuaciones y diligencias inmediatas que se hicieron, por ejemplo, los etílico, constatación de daños, reconocimiento médico legal, las entrevistas, las declaraciones, como usted bien ha dicho, la inspección técnica policial del lugar, ¿no? La fijación de los restos que se han encontrado en el lugar, ¿no? La vía, la descripción. Entonces, ya con todos esos elementos se va al paso 2, que es la reconstrucción. ¿Qué significa la reconstrucción? Vamos a hacerlo de una manera que puede ser gráfica, o ahora tenemos los elementos 3D para hacer la reconstrucción 3D, ¿no? Y en base a ello vamos a reconstruir. ¿Reconstruir qué significa? Volver a hacer algo que ya se perdió. Entonces, vamos a hacer, lo podemos hacer con un plano, o lo podemos hacer que es 2D, o lo podemos hacer en 3D, con una animación, que ahora tenemos mucho software para hacerlo, pero todo esto tiene que estar en base a los restos o vestigios que nosotros hemos encontrado. Los informes que se hacen ahora no establecen responsabilidades ni hacen calificaciones jurídicas. Solamente recogen toda esta información para posteriormente darla al Ministerio Público para que tomen las acciones del caso. Entonces tenemos ahí, esto es la parte de la investigación, porque hay una diferencia en lo que es la investigación del accidente y el peritaje por accidente, que es una cosa completamente diferente. Está sin audio. Su audio está apagado. Ya, disculpe. ¿Me escucha? Sí, ahora perfectamente. Ya. Doctor, mire, justo Leandro Montes nos escribe, en un accidente de tránsito es importante que se realice el informe pericial por un accidente de tránsito para imponer la papeleta. Perdón, la pregunta. A ver, le repito, Leandro nos pregunta, ¿en un accidente de tránsito es importante que se realice el informe pericial por un accidente de tránsito para imponer la papeleta? Gracias por la pregunta. A ver, vamos a hacer una diferencia, Leandro, primero. Hay lo que es un informe técnico y un informe pericial. Son documentos distintos. Son documentos completamente distintos, su finalidad es distinta. Ahora, si la pregunta es para levantar una papeleta, y este es otro problema que tenemos 3 infracciones en el reglamento de tránsito ahora, con la infracción M37, 38 y 39, en la cual dice por participar en un accidente de tránsito o ocasionar, dice, un accidente de tránsito en el cual hubieran lesiones o muerte, dice contraviniendo las reglas o las normas de tránsito. Entonces aquí tenemos algo que va al ámbito administrativo y no judicial. O sea, eso no es judicial, es administrativo. Lamentablemente estas infracciones que han puesto en el reglamento no tienen un sustento ni una formalidad, vamos a llamarle, para establecer verdaderamente que esto pasó. Y voy a explicar por qué. Si yo soy policía, estoy en una calle y yo veo que un conductor se pasa la luz roja, pues es un hecho que yo mismo he presenciado. Entonces, esta inmediación que tengo de yo estar en el lugar y haber observado el hecho, ya me exime de cualquier medio de prueba, de nada, porque yo lo estoy viendo.
Si yo estoy en la calle y veo que un conductor cambia de carril y no prende direccional, pues yo mismo lo estoy viendo. Entonces, yo no necesito ningún medio de prueba ni sustento para ello. Yo simplemente levanto la papeleta y esta goza de una presunción de certeza. Pero el problema es con estas tres infracciones que sí requieren de medios probatorios. Requieren de medios probatorios. ¿Por qué? Porque el que levanta la papeleta no ha visto el accidente. Entonces, ¿en qué se basa esa infracción? Se basa en un hecho que no ha sido percibido directamente por el policía que levanta la papeleta. Entonces, si no ha percibido, si no ha observado los hechos, ¿cómo es que la levanta? O sea, ¿en qué se sustenta para poder decir que este señor ha incurrido en esta infracción administrativa? Bueno, se basa en las conclusiones que tienen los atestados o los informes técnicos que realiza la policía. Pero si hemos dicho que los informes técnicos y los atestados no establecen responsabilidad, entonces tampoco podrían establecer responsabilidad administrativa. Entonces, ahí tenemos un problema que ha generado el MTC al incluir estas infracciones, que en verdad, pues, más que nada, más son un problema tanto para policías como para infractores, que un beneficio, porque finalmente no soluciona el problema del accidente. Para eso existe, pues, la responsabilidad civil y la responsabilidad penal, y verdaderamente administrativamente no tiene ningún sustento o razón hacerlo. Lo dice Leandro. Dice, ¿necesitamos un informe, un atestado? Bueno, necesitamos un medio de prueba. Y ni los informes ni los atestados son medios de prueba. Ya el Tribunal Constitucional lo ha dicho, los atestados no son medios de prueba. De por sí, no son medios de prueba. Entonces, ¿cómo haríamos para levantar una infracción sobre un hecho que yo no he visto? Ahora, caso diferente es la ebriedad. Yo no veo la ebriedad, yo veo algunos signos que me hacen presumir que hay ebriedad, pero para eso existe un examen que se llama dosaje etílico. Y el examen de dosaje etílico sí es un elemento, es una pericia, porque por medio de un procedimiento científico se llega a establecer o se llega a afirmar o descartar la hipótesis que la persona tenía alcohol en la sangre o no, y qué grado de alcohol tenía. Pero en el caso de los informes y los atestados, no tienen un sustento científico para poder determinar una responsabilidad. Y ese es un problema, Leandro, que también es parte de la problemática de los accidentes de tránsito. Gracias por su pregunta. Doctor, Leandro nos hace otra pregunta para cerrar el tema. Nos deja una pregunta y nos dice, si ambas partes en un accidente de tránsito realizan una transacción extrajudicial para evitar ir a la vía judicial, vía administrativa, sin embargo la policía impone la papeleta a las partes que participaron en un accidente de tránsito. Mi pregunta es si esa transacción de ambas partes ya no es necesario el informe pericial por accidente de tránsito. A ver, yo puedo, son derechos disponibles, ingeniero. Si yo tengo mi auto y mi auto es dañado, entonces yo puedo accionar, es decir, yo puedo accionar un mecanismo por el cual voy a pedir la reparación de mi vehículo, ¿no? La reparación, el resarcimiento o la indemnización, que son las formas de reparación. Yo lo voy a pedir, pero soy libre de pedirlo, si yo quiero, o no hacerlo. O sea, no me pueden obligar. Lo que sí no puedo hacer por medio de ese desistimiento, que hacen un acta, que los dos se ponen de acuerdo que van a solucionar su problema, esto no corta el tracto de los actos de investigación que puede hacer la policía. O sea, por el hecho que nos ponemos de acuerdo, eso no significa que la policía no tiene que investigar, porque recordemos cuál es el propósito de la investigación de la policía. Es establecer las causas para diseñar o que las autoridades pertinentes diseñen los programas de prevención. Entonces, imagínense si todos los que chocan en una intersección problemática, que es un punto de concentración de accidentes, firman estas actas y por lo tanto la policía ya no tiene data, no tiene información para poder diseñar las acciones de prevención. Entonces, no es exacto de que si hacemos un acta de desistimiento, ya la policía no tenga que continuar con su intervención. Tiene que seguir. Correcto, correcto, doctor. Donny Cornejo nos pregunta, en un accidente de tránsito con lesiones o daños materiales, ¿se le impone infracciones de tránsito al agraviado en caso le falte el SOA o inspección técnica? A ver, el hecho del accidente y que tome conocimiento o participe ya la policía puede dar lugar
a que además del hecho accidente se puedan conocer otros hechos ajenos al accidente, pero que constituyen infracciones. Por ejemplo, que haya un conductor con una licencia vencida. Por ejemplo, como dice el ejemplo de Dolly, que no tiene el SOAT. Entonces, lo que tenemos aquí es una situación que ha militado la intervención de la policía y en esta situación ha encontrado hechos, ¿no?, que constituyen infracción, pero que no están relacionados. Ahora, ¿qué tiene que hacer la policía al respecto? Pues tiene que cumplir con sus procedimientos. Si estableció que no tenía CITB, acá no importa si participó como elemento colisionante o colisionado, o si fue el causante o el agraviado. Aquí es un acto totalmente ajeno al accidente y por lo tanto tiene que seguir su curso, ¿no? O sea, no vamos a decir, mira, aquí hay un choque, este señor me ha chocado por alcance, me chocó por atrás y el que choca por atrás, ok, pero el que estaba adelante tenía la licencia vencida y no había pasado una inspección técnica vehicular y el SOAT y no tenía SOAT. Entonces, sí, corresponden las infracciones. Las infracciones son porque se ha detectado un acto típico que se llama infracción. Es ajeno al accidente, es verdad, pero ha sido una oportunidad para poder detectarlo. Julio César Rodríguez nos pregunta, doctor, para hacer la inspección técnica policial por accidente de tránsito, ¿se debe realizar lo más pronto posible a la brevedad posible a fin de poder localizar indicios y evidencias? ¿Se puede realizar solo el personal policial? A ver, ahí tenemos un problema, ¿no? En el cual dice que la competencia de la investigación de los accidentes corresponde a la Policía Nacional. Ahora, todos podemos investigar. O sea, todos podemos, con el conocimiento que tenemos, realizar actos de investigación. Lo que no podemos hacer nosotros, por ejemplo, es ingresar en una escena de crimen. Eso no podemos hacer, como ver restos o ver indicios o vestigios. Ahora, esto corresponde a la Policía Nacional, al personal, y hay que diferenciar lo que es la inspección técnico-policial de lo que es la inspección técnico-criminalística. Porque ya tenemos nosotros un hecho que es un crimen. Y ya las actuaciones van a ser, los protocolos van a ser completamente diferentes. Sí, le corresponde a la policía. Ahora, te pongo un ejemplo. Hace el día sábado ocurrió en Guarmey nuevamente un choque entre un bus interprovincial de la empresa SIVA contra un camión, plataforma que se había quedado detenido sobre la calzada, en una bajada, en una zona de iluminación casi, prácticamente nula. Se ha estrellado y han muerto 3 personas. Entonces, hay muchas personas, entre ellos conductores de vehículos, que han pasado por el lugar y han visto y han dado aviso a la policía, ¿no? Y la policía, bueno, ha demorado un poco en llegar, pero ya, ya había muchos elementos que habían sido retirados o movidos y que no permiten tener una visión completa del accidente. Entonces, lo que sí podemos hacer los ciudadanos es algo que ayuda mucho, ¿no? Si pasamos por un lugar de un accidente, tomar la mayor cantidad de fotografías posibles, y como no vamos a saber a quién entregarlas, ponerlas en las redes sociales. A mí me sirvió mucho en casos de peritaje su investigación, entrar en Google, ¿no? O entrar en las redes y pongo accidente tal y me salen que algunas personas pasaron y tomaron algún video o tomaron algunas evidencias. Esto sirve mucho y es despertar también la conciencia ciudadana para que colabore con las investigaciones. Correcto, doctor. Doctor, acá, bueno, hay un par de preguntas más de Irving Farfán. ¿Está correcto que le impongan la M01 después de varios días de la intervención? A ver, la infracción M1 es conducir con presencia de alcohol en la sangre y haber participado en un accidente de tránsito. Eso tiene relación con el accidente de tránsito. Ahora, el levantamiento de la papeleta puede ser después de varios días. Recordemos de que la acción, es decir, lo que yo hago, prescribe a los 4 años. Ahora no con eso tienen 4 años para levantarme la papeleta, porque entendamos que el levantamiento de la papeleta es el acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador, y el procedimiento administrativo sancionador se puede iniciar dentro de los 4 años siguientes a cometido el hecho. Entonces sí, hay mucha gente que va al estudio o me consulta y me dice, doctor, mire, he tenido un accidente, o mejor dicho, conduje en estado de ebriedad, hablé con la policía, me dijo que no me iban a poner nada, y ahora ha pasado un año y ya apareció la papeleta. Pero me dice, ha pasado un año.
Y digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? Si tienen 4 años para iniciar el procedimiento administrativo sancionado. Ahora, administrativa y disciplinaria, administrativamente la policía tendrá que determinar por qué se demoró tanto en hacerlo. Pero que afecte el procedimiento administrativo sancionado, no, porque la acción prescribe a los 4 años. Correcto, doctor. Acá hay una pregunta muy interesante de Felipe Anaya Moreno. Dice, si ocurrió un accidente en una provincia A, ¿el efectivo policial de una provincia B puede imponer la papeleta por el tema de jurisdicción? A ver, el levantamiento de la papeleta por accidente, propiamente dicho, ya hemos dicho que es la infracción M37, 38 y 39. Pero aquí es donde viene el cuestionamiento que muchas personas hacen dentro del procedimiento administrativo sancionado. Dice, ¿cómo levanta la papeleta un policía que no ha visto el hecho? Y justamente es la pregunta que hacen, ¿no? Ahora, no es por tema de jurisdicción, sino que nunca lo vio. O sea, yo puedo ver que se pasa la luz roja, yo puedo ver que se estaciona en la zona rígida, en fin, en el tránsito hay una particularidad que son actos en los cuales el policía es el mismo agente fiscalizador, pero al mismo tiempo es el que levanta el acta y al momento que la notifica da inicio al procedimiento. Si usted revisa el reglamento va a encontrar todas estas infracciones. Ahora, es un enredo esto de una infracción en la cual el policía no lo vio, no hay un documento, no hay un examen, sino es simplemente por una suposición en la cual levanta. Entonces, ¿cuál es la forma de oposición de esto? Bueno, si no lo vio, ¿cómo es que afirma que yo ocasioné el accidente? Y el otro tema es el tema de jurisdicción que dice, ¿no? Definitivamente la comisaría, ¿no?, que conduce esta investigación, porque esa infracción no la ponen ni siquiera los policías de tránsito, lo ponen las comisarías. Y las comisarías lo hacen una vez que concluyen su investigación. Entonces, no hay forma como que de otra provincia vayan a levantar esa papeleta sin tener los documentos de sustento necesarios. En este caso, no es el parte, sino es el informe de investigación. Doctor, Donairo Guevara nos pregunta cuánto tiempo tengo para realizar o pasar el peritaje después de un accidente. A ver, ¿el peritaje de daños se refiere, amigos? Si se refiere al peritaje de daños, ¿no? El peritaje de daños es un documento que pasar el peritaje de daños es un acto voluntario, o sea, es de acuerdo a mi necesidad. Es como cuando usted saca un certificado domiciliario, nadie le va a obligar a sacar un certificado domiciliario. ¿Usted por qué lo saca? Porque lo necesito para presentarme a tal trabajo. ¿El carnet sanitario lo pueden obligar? No. ¿Pero por qué lo piden? Bueno, lo pido porque necesito hacer esto. El certificado de antecedentes penales. ¿Por qué le pide a la policía un certificado de antecedentes penales o policiales? Bueno, porque voy a presentarme a un cargo, a una, no sé, pues a un estudio y me piden ese documento. Entonces, ¿quién le pide a usted el peritaje de daños? El mismo que les pide. Es algo curioso, ¿no? El mismo que les pide se lo solicita. No se lo pide, no es un acto voluntario, no es un servicio que da la policía que yo tengo que pagar para cumplir unos fines personales. Ahora, ¿cuándo son los fines personales? Cuando yo quiero, no sé, utilizar el seguro o quiero accionar, quiero demandar, me sirve mucho ese peritaje. Perdón, pero si no voy a tomar esa acción, no me sirve para nada. Entonces, a mí me da mi oficio y yo voy a evaluar si es que me es necesario ese documento o no, pero no es obligatorio obtenerlo. Herrera Fuentes nos pregunta, ¿en un accidente de tránsito puedo llevar a mi perito de parte para que participe o solo para que observe el procedimiento de la Policía Nacional del Perú en el campo donde ocurrió el accidente? A ver, muy interesante pregunta. A ver, los peritos participan dentro del proceso penal. Y la parte de la investigación preliminar no es parte del proceso penal. La investigación preparatoria, si la investigación preliminar no, los actos de investigación son actos que realiza la policía con el Ministerio Público. Ahora, yo no puedo llevar a nadie para que participe, es decir, puede estar ahí y la policía puede verlo y él puede observar, pero no puede participar en la diligencia. No puede participar en absoluto, para nada. Entonces, sí, yo he visto casos, ya me han informado, en los cuales dicen, mira, ¿sabes qué? La policía va a hacer
la inspección técnica policial, yo traigo mi perito para que participen. No, él puede estar ahí, puede observar y le puede dar indicaciones al abogado defensor, porque el abogado sí puede estar llamado para ese acto, ¿no? O al mismo participante, y le puede hacer observaciones. Lo que no puede es participar de la diligencia, es decir, figurar en el acta que se levante, ni tampoco ingresar a la escena. ¿Ya? Eso no se puede hacer. Ahora, un perito es un especialista. Es un especialista, yo, por el caso, por ejemplo, mío, ¿no? Y a mí me puede llamar, me puede decir, mira, ¿sabes qué? Como el accidente Guarmey, quisiera que por favor se acerque al lugar para que nos oriente sobre las diligencias y los casos que vamos a hacer. Y yo puedo observar y puedo también tomar, como cualquier persona, fotografías, ¿no? Lo que no puedo hacer es ingresar a la escena cuando la policía esté realizando el acto de la inspección técnica policial. Eso no lo podemos hacer. Doctor, correcto, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, Raúl Bendezú nos dice, ¿cuál es la diferencia entre puntos firmes y puntos en proceso, el sistema de licencias de conducir por puntos? Bueno, quizás no tenga mucho con los accidentes, pero vamos al amigo que está ahí pendiente. Gracias por su pregunta. Quiere decir que, dice el doctor, quizás no conoce mucho accidentes, vamos a preguntarle puntos un poco. Te Podría cuento, ser. ¿ya? Tenemos el caso de que no existen puntos en proceso, ni puntos firmes. Punto es punto, y punto. A ver, el punto nace o se genera, vamos a decirlo mejor, cuando hay una resolución o una de sanción firme. Cuando alcanzó firmeza la resolución, entonces ahí el punto se registra. Entonces, ¿qué es lo que hace el MTC? Hace un preregistro. Es decir, ya tienes una papeleta. Papeleta no es igual a sanción. Papeleta es simplemente el inicio del procedimiento administrativo sancionador que en algún momento se va a convertir en una sanción. Entonces, ¿qué es lo que hace? El MTC, la policía, SUTAN, registran las papeletas. Entonces, yo tengo ahí 5 papeletas y cada una se va a sancionar en algún momento y cuando se sancione van a generar 20 puntos. Entonces, ¿qué han tomado por costumbre? Llamarle a las papeletas registradas, tomando previsión que cada una de ellas va a tener una acumulación en algún momento, y le llaman puntos en proceso. O sea, un protopunto, todavía no es punto. Entonces, cuando ya sea una sanción firme, se supone que ahí va a generar los puntos. Entonces, hay una expectativa. Yo tengo 5 papeletas y cada una de ellas en algún momento va a generar 20 puntos cuando sea sanción firme. Entonces me dicen, señor, usted tiene 100 puntos en proceso. ¿Qué quiere decir en proceso? Todavía no se han generado. Recién, porque puede suceder, por ejemplo, puede suceder que prescriba, puede suceder que yo mediante un recurso pueda hacer que se anule. Entonces ya nunca se va a convertir en una sanción firme y por lo tanto no va a generar puntos. Entonces eso que yo tengo puntos en proceso significa que han registrado una cantidad de papeletas, pero que eso me afecta de alguna forma para suspensión, cancelación, de ninguna manera. Para cerrar un poco las papeletas, el mismo Raúl Bendezú nos pregunta, ¿puede el Ministerio de Transporte y Comunicaciones obligar al conductor que pague su papeleta para tramitar su licencia? Sí, ya hay normas en las cuales es requisito para hacer los trámites de recategorización, revalidación de licencia de conducir, de que no tengas multas pendientes de pago. Ujú. O sea, Bueno, sí hay ese requisito ya dentro de las normas. bueno, Estemos de acuerdo o no, pero ya existe. se ha tratado de responder prácticamente todas las preguntas de los que nos acompañan el día de hoy y se han quedado pendientes algunas preguntas que le tenía. Voy a ser breve porque ya también un poco el tiempo amerita. Para cerrar referente a los accidentes, doctor. Una persona sufre un accidente y el vehículo se va a la fuga. Esa persona herida viene me imagino, la ambulancia o lo tratan de llevar una clínica o un hospital. No hay SOAT porque no hay vehículo, está la fuga. En ese momento, ¿cuál es el procedimiento? Me voy a la clínica, les digo, me he accidentado, me atenderán, me piden el SOAT. Bien, toda persona que ingresa a un centro de atención médica, sea clínica, hospital o lo que fuera, y llega con algún tipo de lesión, es deber del personal médico dar aviso a la policía.
sea, nadie puede llegar, por ejemplo, con una fractura, una contusión, ¿no? O algo grave, un tipo de ese tipo de lesión, y que la policía no se entere. Los médicos de todo establecimiento de salud tienen el deber de comunicar. Ahora, sabemos que en muchos de establecimientos públicos hay un policía en la entrada, y es casualmente para que se le comunique de inmediato. Entonces, aquí lo que tiene que hacer la policía es emitir los documentos necesarios para que se active el fondo de compensación del SOA, para que esta persona pueda gozar de esa atención. Entonces, tenemos un fondo, ¿no?, que se ha creado casualmente para estos casos, y del cual pues es necesario que si cubre de las coberturas del SOA, no las tiene completas, ¿no? Por ejemplo, no tiene indemnización, ¿no?, sino simplemente la atención principal, ¿no? Pero de ahí no tiene todas las coberturas del SOA, pero de todas maneras es una gran ayuda para estas personas que sufren esto de accidente de tránsito. Bueno, ahora, si por ahí alguien está pensando pues en simular, ¿no?, un accidente de tránsito para que tener atención médica gratuita, recordemos que también el Código Penal prescribe que es un delito la simulación de un accidente de tránsito para obtener la atención del SOA. Correcto, doctor. Bueno, hablar de los accidentes es un tema, como le dije al principio, muy polémico para discutir, para discrepar, y necesariamente hasta nos salen preguntas por montón respecto a esto que es muy necesario, es muy importante conocer, desconocemos la mayoría, eh, y más sobre los conductores, ¿no? Los conductores no conocemos mucho relacionado a lo que es seguridad vial. Claros ejemplos de estos lugares donde dan clases de manejo, ¿no?, que están autorizados por el Ministerio de Transporte y que te dan una certificación donde solamente, y lo digo de manera particular, y lo he visto con pruebas de que, por ejemplo, en un caso particular, cuando yo saqué mi licencia para hacer mis clases, mis prácticas, me entregan una certificación donde en ningún momento llevé un curso de seguridad, ¿no? Me imagino que es el gancho de poder ellos absorber a los que quieren sacar una licencia. Y esto se muestra cuando tú vas a hacer el examen ya en el Turing, y el que te pone el número, la numeración, te dice, bueno, señor, ingrese, usted ya conoce las señalizaciones, usted ya conoce las normas, proceda. Y es irreal porque yo creo, y hablo por lo que, bueno, yo solo tengo licencia 1, imagino que las otras categorías sí llevan un curso de seguridad vial, pero no lo manejan, no lo manejan, y si es que yo lo poco que sé es por mi profesión, por lo que leo, pero creo que la realidad no es a lo que nosotros necesitamos, una conciencia de una cultura vial, de una educación vial que necesitamos actualmente. Desconocemos totalmente lo que pasa, no hay correcciones, no hay mejoras, usted está muy cerca a lo que pasa diariamente en lo que es los accidentes, y no hay mejoras, y eso se muestra porque no hay un control, no hay como usted dijo en un principio respecto a la activación del SOA, donde hay un atrapamiento y donde no hay pues un acuerdo. Y también quiero ahí entrar un tema porque sin ofender, la policía también comete errores, ¿no? Por ejemplo, para mí, mi punto de vista de tránsito, en el artículo 60, el capítulo 5 del, de, de la ley, del Reglamento Nacional de Tránsito, dice de que la policía, cuando viene a una intersección, a asumir una intersección, por el tráfico o congestión, lo que tiene que hacer es que los semáforos estén apagados. Y cualquiera de acá que salga ahorita a la avenida y encuentre un policía, lo va a manejar a su criterio, pero todos los semáforos están prendidos. Entonces esto genera una confusión. O sea, inconscientemente yo puedo ver un verde pasar y no puedo percatarme de que hay un policía de tránsito y puedo generar un accidente, igual el peatón. Entonces, ¿a qué se debe eso también, no? O sea, ¿cuál es el error? No solamente el error del peatón, del conductor, sino también parece del Estado, ¿no? Y de la entidad de la policía, que no quieren tener una participación, o se quedará hacer, me imagino, y de repente hay algunos impedimentos. ¿Usted ha visto una observación o tal vez una crítica constructiva respecto a esto?
Esto obedece a un problema que también está en el reglamento y que dice que la policía otorgará privilegio de paso a autoridades o a profesionales de determinados trabajos que necesitan pues un paso libre, ¿no? Entonces, esta posibilidad de hacerlo hace que en muchos lugares se haga lo que le llaman el aceleramiento del tránsito, ¿no? Para poder darle, dice, dinámica o fluidez. Es decir, contravenir lo que está en el semáforo con la finalidad de dar mayor fluidez al tránsito. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que tenemos semáforos y este es otro problema que también podríamos verlo con el caso de los ingenieros que no están sincronizados para determinados flujos en determinados horarios. Entonces, ahí es donde viene el divorcio, ¿no? El policía, por ejemplo, se para en Abancay y ve que de un lado, en un sentido del tránsito, pues hay una congestión que llega hasta Hacho y por el otro lado la vía está libre. Entonces, hay un problema de sincronización, ¿no? Hay un problema de sincronización. Y el otro problema es que por ahí pasa el presidente, el ministro, el presidente del Congreso, los embajadores, las autoridades. Si va Javier Prado, mantener los flujos del semáforo, tenemos aparte el paso de dignatarios que van al aeropuerto, regresan a sus casas, tenemos clínicas, tenemos ambulancias que pasan a cada momento y hay que darle también ese paso. Entonces, creo que aquí hay varios elementos que debemos de tomar en cuenta para la mejora y finalmente la mejora nos beneficia a todos, no vamos a tener una ciudad más ordenada y el orden no solamente va a traer pues reducción de costos, sino también va a dar seguridad a los usuarios. Entonces hay varias cosas que tenemos que ir puliendo poco a poco y espacios como el suyo hace de que las personas interactúen. Gracias por la invitación nuevamente para poder conocer un poco más sobre estos temas, poder ponerlos en el tapete y conversar de ellos. Correcto, doctor. Doctor, dos preguntas para cerrar ya, porque no quiero dejarlos a estos jóvenes que nos están acompañando. Hacerle un desaire, me voy a agradecerles por acompañarnos y por hacer las preguntas. Freddy Jara nos dice, doctor, buenas noches. ¿Un efectivo policial, abogado o especialista puede trabajar asesorando como abogado, perito, de manera particular en caso de accidentes de tránsito? Sí, a ver, no necesita, doctor Frey, no necesita ser abogado, puede ser ingeniero, puede ser, no sé, cualquier especialidad, pero que tenga los conocimientos suficientes para poder intervenir en estos casos. Ahora, participar como perito, hemos dicho, perito se participa en un proceso. Hay una etapa procesal en la cual se nombra un perito oficial y ahí aparecen los peritos de parte. Antes de eso no aparecen los peritos. Pero los peritos, por ejemplo, sí podemos participar cuando hay un reclamo en un seguro. Me chocaron dos vehículos, el seguro no me quiere cubrir, me manda una carta de rechazo porque me dice, mira, hay un atestado que dice, contrato un perito para que me haga un informe y me aclare si verdaderamente este atestado se rige a la realidad o a lo mejor hay un interés de la compañía de seguro en no cubrir. Entonces, ahí, por ejemplo, es necesaria la participación. En una demanda civil, ¿no? Yo demando al señor porque ha chocado estos son un carro, pero dice, no, pues yo no tengo la culpa porque acá tengo un atestado que dice que tú tienes la culpa. Pero los atestados no culpan, ni establecen responsabilidades. Y también puede hacer, como bien ha dicho, que los atestados puedan decir o puedan contener afirmaciones que no son ciertas o que no están sustentadas. Entonces, doctor, ahí puede participar usted también para hacer su informe técnico, así se llama, o su informe pericial, para analizar ese documento que le han presentado. Entonces, los documentos como este que tengo acá, que es un atestado policial, no son palabras santas, no es que no se puede cambiar una coma, una letra de ahí. Es un documento en el cual se hace una apreciación, pero que no establece responsabilidad. Que no siempre va a tener la apreciación más exacta, o no siempre va a haber sido elaborado con sustentos técnicos y científicos para establecer algo. Entonces ahí es cuando aparece, hemos dicho, la figura del perito, que es muy importante, como hemos dicho en todos estos eventos. Doctor Luis Gordillo nos dice, doctor, buenas noches, si se puede explicar qué incumplimientos de la norma de tránsito constituye inobservación de normas y por ende se aplica la infracción M39. A ver, ahí hay dos términos que se han usado. El Código Penal dice inobservancia de las reglas técnicas. Y en la infracción dice inobservando las reglas contenidas en el presente reglamento.
Entonces, ¿qué cosa es lo que busca la infracción administrativa? Si usted no cumplió una norma que está en el reglamento. En cambio, cuando vamos al ámbito penal, puede ser una norma que no está en el reglamento, pero que es un uso y costumbre que realizan todos los conductores por seguridad. Por ejemplo, cuando yo voy manejando, miro mi espejo retrovisor porque el reglamento prescribe que tengo que mirar mi espejo, prender mi direccional, pasar al otro carril para hacer el andamiento. Pero el reglamento no me dice que tengo que observar o eliminar el punto ciego o el ángulo muerto, que sabemos que es un espacio entre lo que ve mi espejo, ¿no? Y lo que yo puedo visualizar a través de él, que es el ángulo muerto. Entonces, el ángulo muerto, ¿cómo se elimina? Pasando la cabeza, además de mirar el espejo, pasar la cabeza por sobre el hombro. Este movimiento no forma parte de las reglas de tránsito, no lo va a encontrar usted en el reglamento. ¿Qué cosa es? Es parte de la regla técnica de tránsito, es decir, aquello que sabemos los que manejamos que tenemos que hacer, pero que no está en el reglamento. Para el efecto de la infracción, solamente se considera la inobservancia de las reglas de tránsito, no de las reglas técnicas. O sea, de las reglas que están ahí. Ahí sí está el taxativo. Si usted, por ejemplo, tiene un mecanismo para hacer el cambio de carril, tiene que seguirlo de la manera como lo indica ahí. Le voy a poner un ejemplo. Voy a girar a la derecha y un ciclista se mete por el lado derecho. Yo giro con mi vehículo y lo impacto. Si bien es cierto, este ciclista o motociclista, que ahora muchos hacen esto, los que hacen delivery para llegar más rápido, ha incumplido las normas, pero yo también tengo una prescripción. ¿Qué me dice el reglamento? Para girar a la derecha tengo que aproximarme lo más posible al lado derecho. Ahí ya hice algo mal, algo que no está en el reglamento. Segundo, tengo que eliminar los riesgos mirando mi espejo retrovisor. Tercero, tengo que aprender mi direccional y solamente por realizar el giro cuando sea con seguridad para todos los usuarios. Quiere decir que yo también he incumplido la norma. Entonces, tenemos que las maniobras en el tránsito se encuentran reguladas. Usted vaya al reglamento y ahí le dice paso a paso lo que tiene que hacer. Si usted realiza este movimiento sin cumplir las prescripciones que manda el reglamento, o sea, si hace la maniobra, o habiendo observado un hecho, no cumplió con su deber de abstención, que también lo dice el reglamento, entonces usted no observó las reglas de tránsito y se hace acreedor de esa infracción. Doctor Víctor Céspedes nos dice, ¿se puede consultar sobre actas de fiscalización del ATU? ¿Perdón? ¿Se puede qué? ¿Se puede consultar sobre actas de fiscalización del ATU? Es un tema ya de fiscalización, pero nos Acta de pregunta Víctor. fiscalización de transporte, ¿no? Así es. Yo lo dejo a usted, ingeniero, ¿eh? Bueno, ya Usted queda tiene el entonces para espacio. cerrar la pregunta. Y una pregunta de Donny, ya cerramos porque, a ver, porque se vienen más preguntas, pero de verdad que es... A ver, nos dice Donny Cornejo, buenas noches. Qué requisitos necesita un efectivo policial para trabajar en la unidad especializada de UPIA? ¿Y qué cursos necesita y experiencia? A ver, el manual de investigación, de procedimiento de investigación de accidente de tránsito, dice que tiene que tener ciertos conocimientos. O sea, taxativamente indica, no debe tener un curso de especialización, tiene que conocer con respecto a topografía, planimetría, con respecto a física, mecánica, uso de sistemas informáticos, o sea, lo dice así, efectivamente, qué cosa es lo que debe de saber. Entonces, estos requisitos son necesarios y obligatorios para poder elaborar los informes técnicos. O sea, alguien que no tiene esta formación no lo puede elaborar. Entonces, ahí este manual de procedimientos para la investigación de accidentes, si me permite, ingeniero, se lo voy a compartir para que lo ponga en su página, el manual, y ahí ustedes van a ver en el manual cuáles son los requisitos para que debe cumplir el efectivo policial para elaborar un informe técnico. Correcto, doctor, correcto. Ya para cerrar la última pregunta, nos da Edison Rodríguez, nos dice, buenas noches, ¿cuándo y cómo se puede solicitar el curso CANTRA al efectivo policial por interponer una papeleta? A ver, el curso CANTRA no es muchas personas han confundido. CANTRA significa curso de actualización de normas de tránsito. Eso significa CANTRA. Entonces,
por ahí se cree que para que un efectivo policial pueda hacer fiscalización de tránsito, tiene que tener una actualización en normas de tránsito. Pero no es que tenga que tener una actualización, tiene que tener una especialización. Voy a explicar, es como el software, ¿no? Yo no me puedo comprar la actualización del Word si yo no tengo el Word primero. Claro. ¿No? Yo no puedo actualizarme si primero no tengo el conocimiento. Entonces, lo que aquí corresponde, porque se entendió mal, ¿no? El curso Canva es curso de actualización, ni más, ni siquiera curso, porque cuando nació fue cursillo. Yo estaba en ese momento cuando se elaboró el plan, ¿no? Es un cursillo de actualización de normas de tránsito, pero actualización no es lo mismo que especialización. Entonces, lo que se tiene que pedir a los efectivos que levantan papeletas o que hacen fiscalización de tránsito es la debida especialización, porque es un requisito para poder hacer actividades de fiscalización. Correcto, doctor. Bueno, nuevamente agradecerle, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Le comento, nosotros somos la Asociación Peruana de Ingeniería de Transportes. Se crea la asociación en las épocas, bueno, cuando yo y un grupo de estudiantes estudiamos la carrera de Ingeniería de Transporte en la Universidad Nacional Perico Villarreal, con una primera intención de hacer conocer la carrera. La carrera de Ingeniería de Transporte no es muy conocida acá en el Perú, a pesar de que tenemos más de 30 años ya de fundación, y más aún porque la Villarreal es la única universidad que tiene esta carrera. Eh, y bueno, la intención era esa, primero hacer conocer la carrera y hacer un llamado a los ingenieros egresados que, que destacan, y me imagino que usted se habrá cruzado con algunos especialistas en el transporte, que destacan muy bien y que a veces no sabemos el motivo real, se olvidan un poco de la profesión o de sus años de inicio, ¿no? Entonces iniciamos como un llamado y a la vez lo volvemos un poco más técnico de tratar de compartir y llamar no solo ingenieros de transporte, sino también especialistas, abogados, técnicos, como nos honra tener su presencia el día de hoy, para poder hablar temas muy importantes, todos los que estamos involucrados en el transporte, la policía, los abogados, los ingenieros, necesitamos capacitarnos, necesitamos actualizarnos, necesitamos compartir nuestras experiencias para seguir fortaleciendo nuestros conocimientos. Y en esta oportunidad le agradecemos enormemente por habernos acompañado. Espero no sea la primera y última vez, porque hay muchos temas de qué tocar, de fiscalización, justo hablaron hace poco. Usted ha sido sugerente en la Municipalidad de Lima. Hay temas muy importantes que hablar lo que pasa en lo que es Lima Metropolitana, un poco centralizando qué es lo que nos falta, qué es lo que necesitan o necesitamos. Eh, Cursos, también llevar cursos o talleres de seguridad vial, como lo mencioné en un principio, para poder nosotros un poco concientizar a la población. Se viene en estos años, estos meses de pandemia, se ha hecho muy conocido lo que son las ciclovías, ¿no? Que es una movilidad de transporte ya comercial internacional, y de que se veía en el Perú, pero muy escasamente, y que esta pandemia ha llamado a este medio de transporte, primero porque es una manera de evitar los contagios, y segundo, por el tema de la manera más práctica, también una manera de ahorrar, y las facilidades que las municipalidades están poco a poco haciendo respecto a este tema de las ciclovías que están en cada uno poniendo en sus distritos, pero que también ya se está prestando un poco a las normas. Usted ya seguro está muy informado sobre los reglamentos las papeletas que van a poner, que se ha postergado, porque lo iban a poner hace unas semanas. Manejar en estado de ebriedad, ¿no? Uno de los tantos, coger la berma, tomar la berma, ¿no? Y papeletas que, claro, oscilan entre 300, de veintitantos a 300 soles, de acuerdo a la gravedad, pero que hubo también un tema de debate, ¿no? Respecto de cómo vas a poner una papeleta a una persona que no maneja un vehículo no menor, pero no motor, o sea, que no
en teoría no genera un accidente, y que nosotros en nuestra vida coloquial lo usamos como, como una experiencia, diría, de parte mía, manejar una bicicleta o de una manera saludable, ¿no? Y que contrarresta también para mejorar el ecosistema. Entonces, doctora, hay muchos temas que conversar respecto a esto, y si nos podemos a conversar, si salen más preguntas seguramente, como le digo, alguno de los ponentes se va a volver una tertulia y vamos a amanecernos hablando, porque es muy interesante, y más interesante conversar con usted y que nos absorban las preguntas, doctor. Le agradezco, Andrés, la invitación y como menciona, también saludar a los ingenieros de transporte que son de la casa de la Universidad Federico Villarreal, al ingeniero Perry Paredes, al ingeniero Rodrigo Cuba, a Dayana Espinal, a Isaías Valverde, en fin, pues a tantos, a Juan Vilela, ¿no? A tantos que he tenido el gusto de conocer, trabajar y encontrar en el camino y con el cual también me une la amistad y el vínculo profesional. No los menciono a todos, pues son bastantes ingenieros, también en los cursos de especialistas en seguridad vial, ¿no? John Romero, en fin, tantas personas, gratos recuerdos, grandes profesionales y seguir apostando porque su profesión, como dice, sea conocida, reconocida y se le dé verdaderamente pues, el sitio que corresponde a nivel pues, la organización del Estado para que puedan hacer muchas cosas por el transporte y de paso también por la vialidad y el tránsito. Así es, doctor. Ese es el camino y estamos en esa lucha, doctor. Espero contar nuevamente con usted más adelante. Un gusto. Como ingenieros estamos tratando también ya un poco de interactuar de manera exterior. Tenemos muchos amigos ingenieros egresados de otros países y seguramente le haremos llegar también la invitación. Se vienen algunas novedades este fin de mes. Va a ser una de las primeras personas que le vamos a llegar la información a usted y esperemos nuevamente tenerlo pues acá en la asociación para que nos comparta y Dios quiera más adelante de manera presencial, ¿no? Que es lo que todos buscamos, ¿no? Vernos nuevamente y volver a la... Gracias por la invitación nuevamente. Correcto. Nos vemos, un abrazo, gracias por acompañarnos todos y gracias. Cuídense, nos vemos.